una modificación, adelantarlo o atrasarlo un poco más, ¿no? Eso más que todo es para que sea más cómodo para la mayoría, no diré para todos, porque sé que a alguien le va a perjudicar de alguna u otra manera, ¿no? De todas formas, hay una compañera que los graba las clases, a fin de que, bueno, no pierdan ninguna clase, ¿no? O sea, la ventaja que tenemos ahorita, bueno, una de las ventajas, ¿no?, que tenemos. Ya, entonces les pregunto, ya que ustedes, digamos, como están ahorita presentes, ya que en el grupo no veo que todavía no hay la confianza, ¿no?, para hablar así. Entonces les pregunto si les parecería este horario. Yo decía desde las 12 hasta las 2, ¿no? O la otra sea desde las 12:30 hasta las 2:30. Ya, o sea, moverlo un poquito más. Porque creo que los que tienen informática, ya que más que todo trato de coordinar con las materias de tercer semestre, ¿no? A fin de cuentas, estas materias de tercer semestre. Y creo que los de informática tienen su auxilatura con el auxiliar Eddie, ¿no? Eddie Vega. Él creo que pasa a las 3, si mal no recuerdo. 3 o 2:30, ¿no? Por ahí más o menos horario. Entonces, bueno, a modo de no perjudicarles tampoco, ¿no?, en las otras materias. No sé si están de acuerdo con eso o algún comentario o ¿Con qué alguien, cosa? digamos, en modificar el horario de nuestras ¿A qué auxiliaturas, hora? que empecemos a las 12 o a las 12:30, ¿ya? Para que así, digamos, tratemos de acabar a las 2 en lo posible y de ahí ya no les choque con sus otras auxiliaturas, porque igual ya van a empezar a tener auxilatura más frecuentemente, ¿no?, con las otras materias. A mí me parece bien, porque yo tengo sus lecturas de las tres, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales ¿Con quién estás en ecuaciones? con Rivera. Rivera, ya. Ingeniero Rivera, perdón. Ya, mejor, pues. A ver, ¿qué dicen aquí en el chat? Que comience 12:30, dice. Si empezamos a las 12:30, acabaríamos entre 2 y 2:30. ¿Listo? Bueno, a modo de que sigan ingresando, quería consultarles respecto a por qué temas ya van ahorita con el ingeniero. Si mal no recuerdo, ya entraron a descomposición, ¿no?, de fuerzas. La anterior semana y en la oscilatoria hemos visto reducción o simplificación, así, de fuerzas concurrentes. Y por lo que pude ver, creo que el ingeniero ahora ya les está enseñando descomposición, ¿no es así? No sé si me pueden confirmar o me pueden desmentir eso. O digamos, por último, si quieren en el grupo, pueden mandarme ahorita en el grupo su tarea, más o menos, para que yo analice a por qué parte van. ¿Ya? Y de ahí, digamos, en lo posible, yo le doy las pautas para resolverlo. ¿Listo? A una cosa, a medida que vamos haciendo esto, quería aclararles algo. Yo, en lo posible, las consultas que me hacen al privado, tardo en responderles. Y y bueno, no es un poquito obvio porque tuve, digamos, ahorita tuve hace 2 semanas o hace una semana una mala experiencia de que un compañero me habló a las 10 de la noche, ¿no? O sea, ya totalmente fuera de horario. Y pues obviamente me dormí, no le iba a responder ese momento, ¿no? Yo incluso en mi perfil de WhatsApp ahí mismo especifico, ¿no?, la hora en la que yo soy, digamos, más propenso como a responder es de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, ¿no? A ese horario yo estoy, digamos, más activo en el celular y ahí yo puedo responderle mejor. ¿Listo? Le decía, no sé si alguien puede enviarla, la tarea ahorita que tiene, ya en el grupo de la legislatura, yo se lo mando, le voy a dar las pautas para resolver. Lo otro era, si me pueden ahorita decir por qué parte ya va con el ingeniero. Les decía que en lo que pude ver ya el ingeniero les está enseñando descomposición de fuerzas concurrentes, ¿no? No sé si me pueden aclarar eso. Hola, hola, ¿se escucha? Ya, a ver. Ujú, descomposición. ¿No les enseñó el ingeniero de manera analítica reducción de sistema de fuerzas concurrentes? O sea, lo que vimos no es así, a ver, le voy a mostrar.
Ya, bienísimo. Entonces, en esta clase, a ver, vamos a tratar de aprovechar. Vamos a hacer hasta las 1. Le voy a explicar lo que les tenía pendiente en la anterior clase. Era respecto al, una forma en la que el ingeniero usa para saber el tema de las escalas. No tienen que tener ningún problema con eso, porque si no se van a dificultar cada vez que hagan método gráfico. Y desde ya le adelanto que hay mucho método gráfico en la materia. Así que si tienen alguna, no está compartiendo, ¿no? Esto le comparto. De ya le adelanto que si tienen algún problema con las escalas, van a tener problemas más adelante. ¿Ya? Eso. Después de 1 a 1 y media, les voy a explicar más o menos de dónde sale esa fórmula que se usa para analítico. ¿Ya? Y de ahí le voy a explicar, yo tengo un programita, les comenté, ¿no? Un programita que justamente se dedica a eso. ¿Ya? Y ahí le voy a explicar, porque si se dan cuenta el programa, en los que pudieron bicharlo, porque se los envié, ¿no? El anterior sábado, prácticamente ahí te dice hasta la ecuación te bota, ¿no? Exactamente cómo es que vos vas a resolverlo. Y bueno, yo prácticamente esa la uso yo para aclarar dudas y para corregir, ¿no? Si es que alguien ha hecho por hacer y trató, ¿no? De camuflarla coincidiendo los resultados, pues ahí uno se da cuenta. Y lo otro era por si alguien tenía alguna duda, a veces cuando dábamos en presencial, a veces algunos compañeros me preguntaban, disculpa, me decían, mira que yo he hecho, hice los pasos como el ingeniero hizo, y no me sale otro resultado. Y yo le decía, no, has trabajado con cuántos decimales, con 4, y no me sale el mismo resultado. Y mucha, teníamos que tardarnos porque yo ahí tenía que ponerme no leerlo, ¿no? Tenía que ponerme a como que resolverlo otra vez ahí, lo veía su cuaderno para identificar en qué parte se equivocó. Imagínense y como las ecuaciones son largas, les adelanto, me tardaba casi como 20 a 15 minutos como por compañero, digamos, a ver, digamos, dónde, en qué parte se equivocó, ¿no? O sea, era realmente tedioso. Y ya con esta, y por eso ante esa necesidad fue que creé ese programita para dar más rápido, ¿no? Darme cuenta. Bien. Lo pueden ver en pantalla, ¿no? Estamos ahorita en el AutoCAD. ¿Sí? Hola. Hola, hola. Le decía, ¿se puede ver mi pantalla? Estamos en el AutoCAD. Bien. Ya. Bien, entonces, en la anterior clase le mostré, ¿no es así como yo podía crearme una escala fuerza? ¿No es así? Utilizamos esta forma para denotar las escalas. Bien, pero ahora voy a explicarles cómo hacer una escala de dibujo. La escala de dibujo se nota de la misma manera, ¿no? Que veíamos tanto en dibujo, en diseño, e incluso en topografía, lo van a ver, ¿no? Bien, ¿qué forma yo me puedo dar cuenta? ¿Y qué forma yo puedo crear una escala así rápido? Miren, imagínense, en este caso no me da imaginemos, ¿no? Le voy a borrar. Ustedes ya saben cuál es la respuesta. O sea, bueno, le voy a poner más acá mismo. Ya. Después vamos a comparar. Bien. ¿Cómo yo puedo crearme una escala? Vamos a empezar por lo esencial. Imagínense que alguien me está presentando este plano, ¿no? Imagínense que sea un terreno, por azares de la vida, un terreno exactamente rectangular. Me dice que es un terreno de 50 kilómetros por 35 kilómetros. Y me lo ha dibujado aquí en 20 centímetros y aquí en 14 centímetros. Entonces yo me pregunto, y imagínense, ¿no? Y el chico que me dio el trabajo de volado no le puso la escala. O imagínense que me está dando una escala, pero una escala rara. Qué sé yo, me está aquí anotando como su escala de dibujo. A ver, todavía voy a rayar la pantalla. Imagínense que me dice que mi escala de dibujo es 1 en 1 millón, digamos, ¿no? Una escala tremenda. Prácticamente esto sería como decir ¿cómo sería? Un kilómetro por cada centímetro, ¿no? Ah, no, sería, perdón, 10 kilómetros por centímetro, perdón, ¿no? Ya. Entonces, yo, digamos, viendo eso y digo, ¿no? Muy, muy grande la escala.
medio raro que le haya salido exactamente en 20 centímetros por 14. Entonces, yo directo hago esta siguiente relación. Ya es casi como hacer una relación de 3 simple. Me dice que hay 50 kilogramos dibujados aquí, ¿no? En el lado más largo. Entonces yo digo, si hay 50 perdón, kilogramos, kilómetros. Si hay 50 kilómetros en 20 centímetros, entonces yo me pregunto, ¿cuánto habrá en un centímetro? ¿No? Aquí uno usa la regla de 3 simple, ¿no? Me dice cuánto habrá aquí y aquí encuentro X, ¿no? Pero yo directamente hago lo siguiente, ¿no? Digo, quiero dividir esto entre 20, ¿no? O sea, esto de aquí, si se dan cuenta, no es necesario que lo coloquen cuando ustedes van a hacer estos dibujos o cuando quieran hacer, no es necesario. Todo esto que estoy haciendo no es necesario. Si tienen un poquito de dificultad, agárrense una hojita, ¿no? En su examen o cuando estén haciendo sus escalas, en una hojita y hagan eso, ¿no? Si me dice que hay 50 kilómetros en 20 centímetros, entonces yo voy a dividir esto, ¿no? Así por 20 para hacerlo esto 1, ¿no? O también pueden usar la regla de 3 simple, como le decía, pero yo no uso mucho esa porque, bueno, un poquito más larguito, ¿no? Tienes que poner X igual a un centímetro, despejo X y demás. Directamente, entonces, ¿esto cuánto me va a salir? Yo sé que si esto, obviamente aquí me va a quedar, obviamente 1, ¿no? Y aquí esto me va a quedar 2,5. Entonces, me está diciendo que en realidad yo tengo 2,5 kilómetros por cada centímetro, ¿no? Vamos a ponerle esto mejor al revés. O sea, un centímetro, o sea, mejor dicho, en un centímetro de dibujo, yo estoy dibujando 2,5 kilómetros. Yo les pregunto, ¿cuántos metros hay en un kilómetro? Hola, hola. Correcto, 1000, ¿no? O sea, yo sé que tengo 1000 metros en un kilómetro, ¿no? A eso no hay ningún problema. Y tampoco no habría problema si les digo cuántos metros hay en un centímetro, ¿no? O me ha dicho cuántos centímetros hay en un metro. Entonces, un metro tiene 100 centímetros. De modo tal que ambos me queden en la misma unidad. Es decir, si estoy dibujando en centímetros, pues obviamente quiero saber cuánto me está representando en teoría en la vida real en centímetros, ¿no? ¿Sí? Entonces yo voy a tener en un centímetro, ¿cuántos centímetros yo estoy representando? 2,5 por 100 me va a dar 25, ¿no? 25 por 1000, 25.000, ¿no? Ah, no, perdón, perdón. A 250.000, perdón, me estaba chupando. 250.000, ¿no? Porque un cero, digamos, le va a poner 25, 250 por 1000, 250.000 centímetros. De modo tal que ambos me queden en la misma unidad. Y ya, digamos, si quieren verlo así, yo como que lo simplifico, ¿no? O sea, es como si fuera aquí un igual, ¿no? Como si fuera una ecuación. Pero mejor una flecha, ¿no? Porque no tendría sentido decir 1 igual a 25.000, ¿no? Y de ahí entonces, ¿qué me queda? 1 y 25.000. ¿Qué forma lo denotamos? Pues como 1, el típico 1, así por la unidad, 2 puntos, ¿y cuánto estoy representando? 1, 250.000. Entonces, como les digo, si el pelado me hubiera puesto 1 en 1.000.000, pues estaba mal su escala. De esta forma, ya el ingeniero, como tiene práctica, él directamente a ojo hace este cálculo que nosotros acabamos de hacerlo. Él directamente, no sé si usted ya le habrá hecho esa tarea, porque el semestre pasado, en una clase el ingeniero les pidió, ¿no? A ver, dibújenme un rectángulo de tanto por tanto, en una escala, ¿no? Y lo hacían ese ratingo y se lo mandaba. El ingeniero lo miraba y te decía, está mal la escala, o te decía, no, no está bien eso. El ingeniero se da cuenta rápido por algo, ¿no? No sé si habrán visto que en su cuaderno, al menos los que usan cuadriculado, tienen unos cuadritos, ¿no? Y los cuadritos están distanciados, en teoría, cada 0,5 centímetros, ¿no? Entonces, si yo quisiera dibujar, imagínense un cuadrado, ¿no? Para que sea más fácil para entender. Un cuadrado, y el cuadrado tiene que estar en una escala de
A ver, imagínense. ¿Sí? Ah, no, perdón, sí, sí, ah, verdad, correcto, perdón, me equivoqué. Correcto, gracias. Sería 1 kilómetro, no 1 kilogramo. Esos son unidades de masa, ¿no? O de peso, si quieren verlo así, kilogramos fuerza. Bien, gracias, compañero. Le decía, si yo quisiera dibujar, imagínense, en un en 100, ¿no? Quiero dibujar un cuadrado de 1 metro por 1 metro, ¿no? Entonces, yo sé de que un en 100 es como si por cada centímetro voy a tener 1 metro, ¿no? Entonces, si yo quiero dibujar un cuadrado de 1 por 1, o mejor dicho, de un lado, o sea, de arista igual a 1, o sea, 1 metro por lado, entonces me tendría que ser algo así, ¿no? ¿Ve? Si yo sé que en cada cuadrito del cuaderno tengo medio centímetro, pues entonces obviamente dibujo aquí un cuadradito, ¿no? O sea, para que esto sea 1 centímetro, ¿no? Algo así fue, que el ingeniero que les pidió de que hagan un rectángulo, le dio las medidas, y alguien, por ejemplo, ¿no? Le puso así, digamos, y le mostró y él le dijo, no, eso no está bien, le dijo. Y yo no podía decir, no, ¿cómo? ¿Cómo se dio cuenta si es una imagen? Yo no puedo medir la imagen y decir, sino que con cositas así, digamos, el ingeniero se da cuenta. Entonces, viendo eso, en realidad, ¿cuánto creen que sería la escala de este cuadrado? Si en teoría, en teoría está representando aquí un centímetro, pero 1 metro está representando, ¿no? Pero el dibujo aquí mide 1,5 centímetros. Yo les pregunto, ¿y qué escala creen que está usando? Así viendo lo que acabamos de ver. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Estaría usando una escala tipo 66,666666, ¿no? ¿Verdad? O sea, vamos a continuar con este ejemplo. Vamos a hacer lo mismo acá. O sea, imagínense que alguien les presente un cuadradito así. Dice que ese cuadrado es de 1 metro por 1 metro y yo lo mido, el dibujo es 1,5 centímetros. Entonces, es como si yo dijera, tengo 1,5 centímetros siendo representados en 1 metro, ¿no? Yo sé de que esta parte aquí tiene que ser la unidad, ¿no es así? O sea, tiene que quedarme uno del lado de dibujo. Este lado va a ser cuánto yo estoy en el dibujo y esto es cuánto lo que me representa en la realidad. Entonces, yo despejo esto si quieren verlo así, o si quieren divido por 1,5. Yo sé que 1,5 es igual a 3 medios, ¿no? Así es como si aquí fueran 3 medios. Por extremos y medios, o algunos le dicen la ley de la oreja, aquí sería 2 tercios de metro, ¿no? Así. Sabemos que 2 tercios es 0,66666 periódico, ¿no? Entonces, yo por esto lo multiplico 1 metro hay en 100 centímetros. Y aquí, obviamente, como ya sé que eso es 0, ya saben, ¿no? Un número periódico, entonces multiplico por 100, me va a quedar 66, sé que me lo así 6 periódico, o 666, o algunos redondean 667, ¿no? Aquí sería centímetro, ¿no? Me quito esto y obviamente entonces la escala en teoría que yo estoy usando es eso. Yo les pregunto, ¿una escala así estaría bien? O sea, dibujar, digamos, usar una escala así que sea un número periódico. Teóricamente, lo hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hago esto, en teoría está en esa escala, ¿no? Pero obviamente es muy poco práctica, especialmente si yo hago un dibujo, y quiero, por ejemplo, si yo quiero dibujar, yo tendría que utilizar esto como factor escala Sakura, ¿no? El factor escala es 1 dividido entre esto, lo que vimos en la anterior clase, ¿no? Y ya me dirán ustedes, dividir 1 dividido entre un número periódico, te va a salir otro número que no va a ser exacto, ¿no? Porque de por sí tu denominador no es exacto. Y ahí van a haber más errores, o sea, se te va una serie de errores, se te van a acarrear en tus dibujos. Entonces, no, es muy, muy poco práctico usar estos tipos de escalas, ¿ya? Incluso les voy a contar una experiencia así rápida. Yo en topografía 1
cuando tuvimos que dibujar uno, o una poligonal cerrada. ¿Para qué? Nos habíamos amanecido, hicimos todo el proyecto, o sea, hicimos realmente un proyecto, pero bien bonito, ¿no? Y ya lo último, nuestro dibujo, ya que nuestro auxiliar en aquel momento era un poquito exigente con el tema de que él decía de que tenemos que ocupar en lo posible todo lo que se pueda de la hoja. Y encontramos una escala, pero que se adecuaba perfecto, un espacio de 1 centímetro, digamos, a los lados, estaba bien centrado la poligonal, o sea, que se veía hermoso. El problema, usaba una escala como esta, más o menos. Y nosotros, como no sabíamos nosotros si ponerle la escala o no así, se lo pusimos, ¿no? Y solo por eso nos bajaron harto, a pesar de que todo el proyecto estaba bienísimo, nos bajaron harto por usar una escala así. Bueno, ¿no? De esos errores uno aprende y al final desde ahí ya no hemos cometido el error de usar una escala así decimal. Justamente por eso, si yo quisiera utilizar esto como factor escala, o sea, uno dividido entre esto de acá, o sea, uno dividido entre 6,6 periódico, pues obviamente me va a dar un número que ya no es exacto, ¿no? Y de ahí voy a empezar a acarrear y acarrear y acarrear. ¿Y por qué no usas mejor fracciones? ¿Cómo? Con ¿Por qué fracciones en no, vez de usar, tampoco, no sería tampoco igual? utilizo. ¿Cómo? ¿No sería mejor fracciones? En ese caso sería 223, ¿no es así? Pero no, no se usan fracciones aquí en Scala. Eso la verdad no sabría decir sinceramente si es que hay alguna normativa o algo que me diga que no debo usar eso, ¿no? Pero ya me dirá usted si, o mejor dicho, no he visto yo sinceramente ningún proyecto, tanto plano arquitectónico, constructivo, de detalle, de instalaciones, no he visto nunca uno que haya utilizado decimales, ¿no es así? Como le digo, no sé si habrá una normativa, creo que está en la DINA, ¿no? Las normas argentinas, ya que en esa nosotros nos apoyamos para hacer nuestros dibujos. No me acuerdo bien si está ahí o utilizamos o son las alemanas, no me acuerdo. Pero en dibujo una vez vimos de que habían serias, unas normativas que me decían de que por qué tal cosa se tiene que hacer en las escalas y en los dibujos, ¿no? No estoy muy seguro, no le voy a mentir, compañero, si es que hay alguna norma o algo en la que me diga si puedo o no usar números, mejor dicho, en fracciones, ¿no? Pero sinceramente, como le digo, no he visto la verdad un plano que haya utilizado fracciones, ¿ya? En lo posible, siempre traten de usar una escala que tenga, digamos, dos ceros, ¿no? O sea, si es que es posible uno en 100, uno en 200, belleza. Si hacen uno en 50, bueno, digamos, está es aceptable. En lo posible traten de utilizar escalas que sean múltiplos de 5, ¿ya? Ya que eso es más fácil tanto multiplicarlas como dividirlas, ¿sí? Rato voy a apagar algo. Bien, no sé si tuvieron duda con eso, ¿cómo puedo identificar una escala? Ya, así directamente es hacer ni lo considero un análisis, simplemente una relación, ¿es así? De yo cuánto estoy dibujando y cuánto quiero representar en la vida real, tengo que convertirlos ambos en centímetros y la parte de dibujo tiene que estar en uno, ¿no es así? En una unidad. Y, o como observación, en lo posible que tu escala no termine en un número que sea periódico. Y tampoco, ¿qué pasa si me sale una escala 1 en 173, por ejemplo? Tampoco me lo van a aceptar. Y aquí ya no es porque no sea decimal, sino porque hay mucha gente, especialmente cuando se topen, digamos, con los dibujos arquitectónicos, que no quieren, digamos, o no usan, digamos, estos números, porque obviamente es más complicado, eh, convertirnos así, ya que de por sí en dibujo, no sé si ustedes habrán usado esta regla, dibujo, diseño, el escalímetro, ¿no? Yo sinceramente al comienzo nomás lo usaba, porque después uno le ganaba práctica y ya no lo usaba, pero he visto que hasta el final del semestre eh, lo usan, ¿no? Al menos nosotros al menos no diré todos, pero al menos varios ingenieros casi no usan la escala porque directamente hacen esto que están viendo, ¿no? Así lo analizan bien rápido y ya tienen una idea de la escala. Pero hay, digamos, otras ramas constructivas ¿ya? Que van a ver que no tienen, digamos, esta facilidad para, como no manejan tantos números, al menos así, digamos, tiene un poquito de dificultad, así que se apoyen en utilizar una herramienta como es un escalímetro, ¿no?
Y como les digo, igual ya he visto en la materia que incluso algunos, incluso al final de la materia, seguían usando el escalímetro, ¿no? Para ver si su escala de su plano estaba bien, su plano de transversal, longitudinal, en planta estaba bien, ¿no? Por ese motivo es que también no se trabaja con escalas así, digamos, por más de que sean enteras, pero es más complicado transformarlas, ¿no es así? Y pues obviamente en lo posible, en la medida de lo posible, todo lo que tenemos que hacer, nuestros planos constructivos, de instalaciones y demás, tiene que ser en lo posible lo más, lo más fácil de entender, ¿no? ¿Así? Ya que imagínense que lo vea pongámonos en los zapatos a ver de un obrero, ¿no? O, alguien, o algún plomero, y le muestro mi plan de instalaciones, ¿no? Y ahí le digo, ¿no? Escala uno en qué sé yo, 205, ¿no? Pues él, digamos, se va un poquito a confundir, ¿no? Porque no tiene, digamos, porque a veces algunos utilizan su escalímetro, ¿no? Para tratar de darse una idea de cuánto es lo que tienen que trabajar en la vida real. Y pues como no está en su escalímetro, ahí se van a trabar, ¿no? Así que en lo posible no hay que hacerles la vida, pues, difícil, ¿no? Sino todo lo contrario, facilitarles las cosas. ¿Listo? Así como les digo, en lo posible tratan de trabajar con una escala que sea múltiplo de 5. Y si en lo posible aquí terminen dos ceros, o 3, 4, mejor. Más fácil es convertir eso. ¿Listo? No sé, como les digo, si tienen alguna duda hasta ahí. Esa, digamos, es la primera parte, cómo yo puedo identificar un dibujo, así bien rápido. Y la segunda es prácticamente lo mismo. Ahorita les voy a explicar. Pero como les digo, ¿alguien tiene alguna duda con el tema de las escalas? En esto, escalas de dibujo o las escalas de fuerza lo vimos en la anterior clase. Que como verán, no es tampoco tan complicado, es bien parecido, ¿no es así? A lo que hicimos en la anterior clase. Es bien parecido. Bueno, entonces creo que nadie tiene ninguna duda. Vamos a continuar. Ya. Bueno, esa forma es la que yo me doy cuenta para identificar, ¿no? Así, si está bien o mal su escala. O por último, si me han dibujado algo y sin escala, ¿no? Y yo tengo que averiguar cuánto. Nos dio uno en 250.000, ¿no? Efectivamente, lo que aquí teníamos, ¿no? Así que estamos bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero dibujar? Esto de aquí, lo que les voy a explicar ahorita, voy a hacerlo bien rápido, aquí es lo mismo que vimos en la anterior clase, ¿no? ¿Qué pasaría si me piden dibujar, por ejemplo, en una hoja A4? Mejor en la hoja carta, ¿no? Para que sea más fácil. Nosotros sabemos que la hoja carta es de 8,5 pulgadas por 11 pulgadas, ¿no? ¿Ve? Eso es más fácil aprenderlo así, ¿no? Ya que si quisiéramos aprenderlo en centímetros, un poquito más complicado. Pero igual, ¿no? Si yo sé que es 8, multiplico por cuánto es la pulgada, me va a salir es de 20,32 en teoría. Y si yo multiplico, perdón, perdón, de 21,59 sería esto de acá, ¿no? 8,5 pulgadas. Y esta parte de aquí, 11 pulgadas, sería 27,94. Aquí, ¿no? Entonces yo primero analizo más o menos cuánto va a ser la, el, el espacio que yo tengo disponible. Ojo, ¿no? Si, por ejemplo, yo tuviera que usar un margen o un carimbo, también tengo que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces se me disminuye mi espacio. Si yo sé que, imagínense que me da 1 centímetro acá, entonces yo más o menos tengo que trabajar con 19 a 18, ¿no? Así centímetros de aquí tengo, de ancho para trabajar. Entonces, yo voy a decir, ¿no? Si yo tengo como 18 centímetros disponible y lo quieren de esta forma, el rectángulo de 50 kilómetros por 13 kilómetros, ¿ya? ¿Qué forma ya me convendría usar? Van a ver que en la mayoría de los casos no da, digamos, un número exacto. Entonces yo tengo que agrandarlo o minorizarlo. Ya van a ver a qué me refiero. Por ejemplo, si yo tengo 50 kilómetros para dibujar, pero yo lo quiero representar en 18 centímetros, ¿no? No voy a poner 19 para no arriesgar, ¿ya? 18 centímetros. Quiero representar el más largo, que es de 50 kilómetros. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Volvemos a la unidad. O sea, voy a dividir esto por 18, que me va a quedar 1 centímetro. 50 dividido 18 me va a quedar 2,777 periódico. Voy a ponerlo 2,7 periódico por
kilómetros. Obviamente aquí voy a tener que llevarlo a... Directamente llevémoslo a centímetros, ¿ya? ¿Cuántos kilómetros hay en un centímetro? Sería, pongámoslo así, 10 a la 6, ¿no? Lo mismo que 1000 por 100, ¿no? 10 a la 6. Ah, no. 10 a la 5, perdón, 10 a la 5, me estoy chipando. Pero... ¿no ve? Sí, 10 a la 5 ya. Centímetros. Entonces, aquí esto me va a quedar 2,7 periódicos. No le voy a poner 200, sería 277,777, ¿no? No le voy a poner eso. Voy a ponerle mejor 2,7 por 10 a la 5 centímetros. Obviamente con esto se me va, y en teoría esa sería más o menos la escala, ¿no? Pero como yo sé que no puedo usar ese tipo, entonces yo tengo que analizar si me conviene mejor maximizarle a la escala. O sea, si yo sé que esto es 2,7777, o aminorizar la misma, ¿ya? Analizo de la siguiente manera. Yo sé que cuando la escala es más grande, mi dibujo va a ser más pequeño, ¿no es así? Es inversamente proporcional. Y si yo mi escala la hago bien pequeña, pues mi dibujo va a ser más grande todavía. Entonces yo digo, miren, si yo tengo un espacio que, si se dan cuenta, como estoy usando 18 centímetros, estoy casi limitando, ¿no es así? Entonces no me conviene agrandarlo, porque por ahí se me sale el dibujo y al final se termina arruinando, ¿no? Arruinando mi dibujo y, bueno, a la burrera perderé mi tiempo dibujándolo y todo haciendo una escala que yo sé que me va a salir mal. Entonces me conviene mejor maximizarla la escala. ¿Cuánto puedo maximizar? Puedo poner 1 en, sería 280,000, ¿no? Puedo poner 1 en, bueno, 290,000. Ah, no, pero un rato. Estoy chipando con algo. Ah, está bien, perdón. ¿No? Puedo usar 280,000, puedo usar 290,000 o 300,000 directamente. En estos casos, ¿qué se tiene que hacer? Como les digo, yo no puedo achicar mi escala, no me puedo dar el lujo de ponerle 1 en 275,000, ¿no? Más bonito que eso. ¿Ya? Pero yo sé que si lo hago más chica mi escala, mi voz va a ser más grande y yo estoy bien ahí limitando al borde, ¿no? Yo podría usar, como le digo, 280,000, 290,000 o 300,000. Bien. Ahora, ¿qué problema creen que había si yo uso 280,000 o 290,000 como escala? Así, digamos, si tienen algún comentario o algo, igual en el chat yo los leo ahorita. Les pregunto, ¿qué problema creen que habría si yo utilizo escala 280,000 o 290,000? ¿Sería muy pequeño? No. O sea, estamos agrandando la escala para que mi dibujo entre mejor. Pero yo le decía, tengo aquí unas tres opciones: 280,000, 270,000, pero 290,000 o 300,000. Ahora yo les preguntaba, ¿qué problema creen que habría si yo utilizo una escala, digamos, como esa? O sea, imagínense, ¿ustedes cuál creen que es ¿sí? ¿Cuál creen que es la más conveniente? ¿Utilizar una escala, 300,000, 290,000 o 280,000? ¿Cuál escala creen ustedes que es la mejor? Traten de analizarlo un poquito. 300 Ojo, estamos trabajando con escala de dibujo, no con la escala de fuerza. Y en la escala de dibujo, tomen en cuenta que yo voy a usar el factor escala, ¿no es así? Uso el factor escala para convertir, ¿ya? Mm. ¿Mm?
yo le decía, el problema dónde se va a encontrar especialmente. Como yo les digo, si yo, por ejemplo, pongo 1 en 280.000, ya tengo, ¿no? Mi escala, perfecto. Cumple, digamos, con lo que yo analicé y seguramente va a quedarme algo así como está aquí, ¿no? Un poquito más pequeño tal vez. El problema se va a presentar a la hora de que yo empiece a utilizar el factor escala, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que debería estar representando, ¿no es así? Por cada centímetro que yo dibujo, estoy representando 280.000 centímetros, ¿no? Prácticamente 2,8 kilómetros, ¿no? Por cada dibujo, eh, por cada centímetro que yo dibuje, ¿no? Casi 3 kilómetros por centímetro estoy dibujando. El problema se va a dar más que todo cuando yo utilice el factor escala. Es decir, si yo quiero transformar 50 kilómetros, perdón, quiero mandarlos a dibujo, yo de esto tengo que dividir, ¿no? Esto aquí me va a quedar un factor escala, me va a quedar 1 dividido 250.000, ¿ya? Y eso yo lo tengo que multiplicar por el dibujo que yo voy a hacer. En este caso, 50 kilómetros. Pero ojo, esto está en centímetros, ¿no es así? Entonces, es como si yo tuviera que transformar este kilómetro a centímetro. Y yo sé que si yo quiero transformar de kilómetros a centímetros, sería como multiplicarlo por 10 a la 5, ¿no? Ahí es donde van a empezar los problemas, ¿ya? Si, por ejemplo, si yo digamos, llevo una calculadora, todo eso que estoy colocando, un rato, y utilizo por el factor escala, se me va a complicar, ¿no? Así, porque yo voy a empezar a trabajar con dibujos en decimal, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, de esto me va a salir 17,85714286. Exacto, ¿no? Bueno, y eso que ni exacto, no está completo el número, ¿no? Ese sería mi dibujo. Y ahora el problema, ¿dónde está? Que, que yo tengo que dibujarlo obviamente aquí en el plano, pero cuando yo tengo que dibujar un número que es prácticamente sería irracional, ¿no? Porque tiene infinitos decimales, pues obviamente por más del dibujo que haga no va a ser totalmente exacto, ¿no es así? Ese es el problema también un poquito con el tema de las escalas, cuando yo quiero dibujar, ¿no? A diferencia de la otra escala que utilizamos, 250.000, es mucho más, me sale, digamos, 1 entre 250.000, te lo voy a mostrar, me sale 4 por 10 a la menos 6, ese es su factor de escala y es un número pues más exacto, ¿no es así? A diferencia del otro que me ha salido un número irracional. ¿Ya? Como ven, igual con el tema de las escalas es un poquito complicado dibujarlo. Entonces, ¿qué haría yo, digamos, si tengo que dibujar esto? ¿Ya? Pues entonces obviamente tendría que ir probando con otras escalas. Si yo sé, digamos, que esta escala cumple para esto, ya 18 centímetros, tiene que representar 50 kilómetros, yo tendría que jugar y ponerle otra escala, ¿no? Estamos hablando en el caso supuesto de que tengo que utilizar aquí un margen, ¿no? Así, por eso es que no estamos usando la misma escala que aquí. Entonces, ¿cómo yo podría seguir probando, ¿no? Porque si tendría que seguir analizando, tendría que volver a hacer esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Y eso pues nos vamos a seguir complicando. Entonces yo podría ir jugando con los números, o sea, puedo ir aumentando. Yo sé que de aquí no me tengo que pasar para abajo, ¿no? Si no se me va a desbordar. Entonces voy a subirle, a ver, pongámosle, a ver. Yo decía de que si le colocamos 300.000 iba a ser un poquito más fácil, ¿no? Pero 300.000 tampoco, digamos, me va a dar un número, eh, pues digamos, un número exacto, ¿no? Si yo, por ejemplo, utilizo como me escala 1 en 300.000, pues entonces, mi factor de escala va a ser bueno, igual va a seguir siendo porque hay un 3 en el denominador, ¿no? Va a ser un número irracional. Me va a quedar 3,33333
por 10 a la menos 6, ¿no? Es su factor de escala. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer en esos casos? Si yo le sigo subiendo, o sea, imagínense, ¿no? Le pongo hasta uno en 35.000, pero igual que no me tinca mucho que va a funcionar eso. A ver, vamos a probar. Efectivamente, también te va a dar un número, pues, bastante largo. A ver, seguramente en 40 ya va a empezar esto. Sí, justamente uno en 40.000, y ahí ya me va a salir un número más exacto. Pero ¿dónde está el problema en eso? Que ya cuando me haya subido a uno en 40.000, seguramente mi dibujo va a quedar mucho más pequeño. ¿No es así? Se habrá reducido bastante. Entonces, ahí la pregunta es que uno dice, ¿qué puedo hacer en esos casos? Para esos casos tendríamos dos opciones. Uno, podemos conservar ese que dijimos, uno en 40.000 para que salga un dibujo más exacto, ¿no? Pero a costa de que se reduzca el tamaño. Algunos hacen esto y aprovechan y le ponen, digamos, otro dibujo más arriba y abajo en un plano, ¿no? O otro, tienen que volcar la hoja, esta hoja de dibujo, que estamos nosotros trabajando en teoría en carta, ¿no? Si trabajáramos en carta, lo podrían, digamos, como que la hoja inclinar, o sea, hacerla en horizontal, la hoja carta, ¿no? De modo tal de que analicen si aquí tienen mejor espacio para tener un mejor dibujo, ¿no? O la otra podría ser manejar la escala 1 en 30.000, que sería un número más exacto. Más exacto en el sentido de que su factor escala va a ser un número periódico, ¿no? A diferencia del otro que eran 1, pónganle, ¿no? Ahí 2,7, 5, 4, 3, 2, 1, así, o sea, varios números, ¿no? No hay ninguna secuencia ahí. Y uno ahí se complica bastante, ¿no? No sé si me lograron comprender eso que le estaba diciendo para hacer, digamos, mis dibujos. Y si se dan cuenta, eso sería en teoría casi como un repaso, ¿no? De dibujo técnico. Es igual en dibujo técnico veíamos, al menos yo vi, digamos, cómo jugar con las escalas, ¿no? Porque igual, ¿no? En diseño técnico, aunque también depende, ¿no? De con qué docente lleva, ¿no? Algunos, digamos, te sacan la infundia, ¿no? Para que vos te aprendas escalas si es que no la aprendiste bien, ¿no? Yo afortunadamente tuve la gran bendición, la dicha, ¿no? De llevar con un buen docente de diseño técnico. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Hola, hola. Bueno. Bien, ahora les voy a explicar. ¿Sí? Ya. En cuenta, en cuenta que ambos Alejandro, ¿no? Perdón, disculpa, no te escucho, a mí me escuchan entrecortado. No sé si por favor podés escribirlo en el chat. Creo que te escucho entrecortado. No sé si los demás lo escuchan bien, yo lo escucho entrecortado. O si alguien me pasa el favor de que lo que él diga me lo pueda, digamos, repetir. O por último, el compañero me lo escribe en el chat. Ya. Van a disculpar, la zona donde vivo, un poquito es inestable el internet. Y a veces incluso hasta se me corta. Afortunadamente, ¿no? Hasta el momento no hemos tenido ninguna clase que haya pasado eso. Bueno, mientras el compañero lo escribe, le voy a explicar ahora la parte analítica de los sistemas de fuerzas concurrentes. Este sistema de fuerzas concurrentes, ahorita que le voy a explicar, van a ver que aplica para los tres tipos. O sea, ¿se acuerdan, no? Les dije, en sistema de fuerzas concurrentes tenemos reducción o simplificación, descomposición y equilibrio. ¿No es así? Me dijeron que ya están avanzando descomposición, ¿ya? Ahora, bueno, una pauta rápida le voy a dar de qué es la descomposición, pero ahora le voy a explicar el tema de la parte analítica. La anterior clase nosotros hemos visto esto, ¿no? Esta parte de aquí. Bueno, eso no era. O sea, no se lo hice, ¿no? Ahí mismo en dibujo, eso que les expliqué, de cómo es que se resuelven estos sistemas de fuerzas de manera analítica. Aunque creo que aquí hice uno, ¿no? Bueno, más o menos algo así es, solo que quítenle esto. Esto recién lo van a ver cuando vean los sistemas de fuerzas no concurrentes, esto se llama los rayos funiculares.
Eso todavía no, pero esta parte era, ¿no? Eso fue lo que vimos en la anterior clase, en la parte analítica. ¿Ya? Ahora, les voy a explicar, perdón, la parte gráfica. Ahora les voy a explicar acerca de la parte analítica. Seguramente ya el ingeniero les habrá dado unas tres fórmulas que se usan, ¿no? La de las fuerzas horizontales, la de las fuerzas verticales y la de sacar momento. ¿Es así? Un rato voy a copiar esto. Ya, ahí está bien. Ya. Un rato voy a ajustar un rato la escala esta. Un rato voy a ponerle la propiedad. Ya, un rato de propiedades aquí. Escala hasta que sea 0.05, ¿verdad? No, de rato la escala 0. Coma, pues cuando ustedes trabajen en AutoCAD no le pongan coma, no le pongan. No, muy chica está. 0.1. A ver. Ya, ahí está mejor. Igual acá. Y eso, ahí está. Bien. A modo de repaso les pregunto. La anterior clase igual les expliqué acerca del vector, ¿no es así? Nosotros en física 1 vimos que el vector tiene tres componentes. Bueno, en realidad hay más, ¿no? Hay el vector unitario, algunos hablan del punto de aplicación y demás, ¿no? Pero en lo esencial para un vector manejábamos el módulo o intensidad, dirección y sentido, y dirección y sentido, ¿no? Esas tres. El vector unitario no lo tocamos nosotros, eso en álgebra se ve. Y el tema de del punto de aplicación, bueno, no se lo tocaba mucho, ¿no? Principalmente el vector lo analizamos del origen. Bien. Entonces, yo en la anterior clase les expliqué acerca de otras propiedades que me reemplazan, incluso es más completo que el tradicional módulo, dirección e intensidad. Módulo, dirección y sentido, perdón. ¿No es así? ¿Alguien se acuerdan cuáles eran esos tres? Eran otros tres propiedades que tenía el vector, e igual con eso podía describirlo. No sé si alguien se acuerda de las tres. La anterior clase vimos de que el vector, tradicionalmente en física utilizamos tres componentes de ella, ¿no? Módulo, dirección e intensidad. Yo en la anterior clase les expliqué de otras propiedades que tenía el vector. Eran tres, ¿no? Que incluso es más completo que las mismas propiedades que utilizamos el vector, ¿no es así? Ya que en estas tres podíamos encontrar justamente el módulo, la dirección y la intensidad. Les quería preguntar, no sé si se acuerdan de esas propiedades. Así a modo de participar. Ya. Bueno, eran la intensidad o módulo, eso se conservaba, era la única, la tres que se conservaba. Luego teníamos este, el argumento, que era un ángulo que siempre se medía desde el eje X positivo, ¿no ve? Siempre de ahí giraba de manera antihoraria. Y luego teníamos lo que conocíamos como el punto de aplicación. Ahí te lo digo.
¿no? Porque si se acuerdan, te voy a dibujar esto, un fondo blanco ahí. Yo tenía mi vector, ¿no es así? Este de aquí vamos a ponerlo aquí. El vector puede representar propiedades vectoriales, obviamente, ¿no? O sea, magnitudes vectoriales. Fuerza, aceleración, qué sé yo, velocidad, ¿no ve? Para ello representamos y decíamos, ¿no? Que no es lo mismo que esté hacia tal lado, o sea, hacia tal dirección, o si se lo emplea desde tal punto, ¿no es así? O sea, varía bastante el efecto que va a tener. Entonces yo de ahí les describía que tenía las siguientes propiedades. La intensidad era la única que se conservaba, ¿no? Módulo o intensidad. Este de aquí, imagínense que es el vector, ¿no? Voy a poner esto un vector primo para indicar que no es el mismo. Ya no es por qué. Tenían la intensidad, ¿no? ¿Sí? La intensidad algunos le notan como una I o a veces le así, representándonos así el valor escalar, ¿no? Lo mismo. Les decía que también tiene un argumento. El argumento era un ángulo que siempre se mide desde el eje X positivo, ¿no? Lo denotamos con letra alfa. El argumento me definía lo que era la intensidad, pero la dirección y el sentido, ¿no ven? Porque esta fuerza de aquí, imagínense estas dos, tienen una cierta dirección, ¿no es así? Gráficamente sería esta su recta de acción, ¿no ven? O también su dirección. Pero no era lo mismo que este esté yendo hacia arriba y que este esté yendo hacia abajo, ¿no es así? ¿Qué forma yo lo denotaba con el argumento? Pues obviamente el argumento aquí me iba a dar, imagínense que este ángulo vale tita, digamos, el argumento, un ángulo tita. ¿Y qué pasaría si en realidad estaba yendo hacia abajo? Pues entonces el argumento iba a ser este de aquí, ¿no ve? Es decir, esto sería como decir tita más 180, ¿no ve? Que me está indicando también el sentido. O sea, si se dan cuenta, en el argumento están tanto la dirección como el sentido. Luego yo les dije que no era lo mismo si yo, por ejemplo, aplicaba una fuerza, esta de aquí, y yo aplicaba otra más a la derecha, no quisiera compararla, no eran la misma fuerza, porque el efecto que iba a tener sobre el sistema no va a ser el mismo, ¿ya? Si quieren verlo así, imagínense que yo voy a tomar un punto, ¿no es así? Pues obviamente este momento aquí va a ser menor que el momento que hay hasta acá, ¿no? ¿Ve? Este de aquí, obviamente, como es más lejos, va a ser mayor el momento. Como ven, cosas así hacen que los efectos que tengan estas dos fuerzas, por más de que, miren, tienen mismo módulo, misma dirección, misma intensidad, no van a ser el mismo. Para ello, nosotros indicamos el punto de aplicación. Voy a llamarle un punto B. Un punto cualquiera de su recta de acción. ¿No es así? Y aquí es donde ya empieza a notarse la diferencia. Este aquí voy a llamarlo un punto C. ¿No es así? Pues obviamente estos dos puntos van a tener distintas coordenadas. Y luego yo le dije, ¿qué pasaría si en realidad ambos puntos tienen la misma coordenada, ¿no? Y de un mismo punto en común salen varias fuerzas. Pues ese de ahí, ese es el sistema de fuerza concurrente, ¿no? Tiene un punto de concurrencia. Bien. Ahora, nosotros cuando queremos trabajar y queremos hallarnos así esto de lo de los sistemas de fuerzas, como todavía estamos en sistema de fuerzas concurrente, yo les dije que si, como son estos dos concurrentes, tienen un mismo punto en común, ¿no? ¿Ve? Un punto A. Del punto A me salen las fuerzas, vamos a ponerle esta una P sub 1, una P sub 2, P sub 3, P sub 4. ¿Listo? Entonces yo sé que como todas estas fuerzas concurrentes tienen un mismo punto de aplicación, ¿de dónde creen o por dónde creen que va a pasar la resultante? Pues obviamente también por el mismo punto de concurrencia A, ¿no es así? También del punto A me va a salir la resultante. Por eso que cuando nosotros hallamos resultante, ya teníamos de dato el punto de aplicación de toditos, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que queremos hallar de manera analítica? Queremos hallar la intensidad, queremos hallar el argumento y queremos hallar el punto de aplicación. ¿Listo?
queremos hallar esos tres datos. Pero ojo, el punto de aplicación, un punto en el plano, porque ojo, estamos trabajando en el plano, ¿no? Así, igual en la anterior clase les expliqué por qué no trabajamos en el espacio, sino en el plano. Un punto en el plano, ¿cuántos datos tiene? O mejor dicho, ¿qué datos tiene un punto en el plano? Imagínense. Tiene dos, ¿no es así? Dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. Y esos dos coordenadas me describen al punto. Entonces yo en realidad tengo cuatro incógnitas, en teoría, ¿no es así? Pero ya van a ver por qué en realidad nosotros tenemos solo tres incógnitas. Ya igual les voy a explicar eso. Ya, pero por el momento quiero que se queden que tenemos que hallar tres datos. Como estamos en sistema de fuerzas concurrente, el punto de aplicación ya es dato. Entonces se me reduce y entonces solo tengo que encontrar dos incógnitas. Lo que sería el argumento, este de aquí, el argumento y la intensidad. Solo esos son mis dos incógnitas en los sistemas de fuerzas concurrentes. Esas dos nomás. En no concurrentes tenemos que hallar también el punto. ¿Listo? Ahora, yo sé que aquí tengo mi fuerza P, ¿no es así? Vamos a hacer un pequeño gráfico. De ahí le voy a explicar de dónde salen las fórmulas que el ingeniero usa. ¿Ya? O bueno, no son las que, digamos, sí o sí se van a usar hasta el final de la carrera. Les expliqué igual eso, ¿no? De que en realidad estos son como herramientas que nosotros usamos. ¿De dónde salen estas fórmulas? Pues aquí le voy a explicar. Este gráfico no está para explicar el no concurrente. Para esto. Yo voy a partir de una fuerza. Esta fuerza P. ¿Ya? Yo tengo mi fuerza P. Obviamente, ¿qué datos va a tener una fuerza? Ya les dije que va a tener un módulo, una intensidad P, cuánto lo que vale, un argumento que siempre se mide desde el eje X positivo, ¿no? Y también vamos a tener el punto de aplicación, en este caso el punto A. Bien. Ahora, yo para facilitarme el cálculo, a ver, le voy a dar un ejemplo, a ver, para que le entiendan qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Me gusta dar ejemplos para que sea un poquito más fácil de comprender. Ya. En física 2, bueno, no sé, dependiendo también del docente, ¿no? En física 2, seguramente habrán visto lo que era el tema, a ver. No, mejor vamos a física 1. En física 1 es más utiliza los vectores. ¿Se acuerdan que en física 1, cuando nosotros queríamos hallar una intensidad, digamos así, vectorial, ¿qué es lo que hacíamos? Imagínense. ¿Qué iba a dibujar aquí al lado? Imagínense que yo tengo que encontrar, a ver, me piden encontrar la resultante de este sistema, imagínense. Imagínense que yo tengo, a ver, una esfera, un balón, y me pedían hallar, digamos, hacia dónde se iba a dirigir, tomando en cuenta de que fue impulsado con una fuerza de tanto. ¿No es así? Me da una fuerza con tanto, yo lo estoy arrojando. Y obviamente, debido al peso, ¿no es así? ¿Hacia qué lado me iba a dar la resultante de esto? En este caso no está tan difícil, ¿no? Solo hay estas dos fuerzas, fuerza, la que yo lo empujo, y luego hay el peso, ¿no es así? Como ambas fuerzas son una horizontal y una vertical, yo hallo la resultante por Pitágoras, ¿no ve? Ahí no está tan complicado, esa es la fuerza. Y se dan cuenta, si uno lo analiza de esta forma, y obviamente la fuerza va a partir desde cero, ¿no ve? Obviamente digo el peso, porque obviamente cuando ya empieza a caer, actúa la gravedad y el peso se empieza a incrementar, ¿no ve? De ahí es donde sale este movimiento parabólico, ¿no? Ahora veamos el siguiente caso. Imagínense que ahora me dicen de que esta fuerza en realidad, perdón, esta no fue arrojado así, como estoy poniendo de manera horizontal, y que fue arrojado de esta manera, así. Con esa fuerza yo fui que lo arrojé, ¿ya? Tiene un peso, obviamente, el cuerpo va a tener un peso.
y digamos que existe una fuerza de fricción del aire. Imaginemos, no estamos dando un caso totalmente así, nosotros nos estamos inventando. Ahora, me dicen, quieren que encuentre cuál es la resultante, porque a fin de cuentas la resultante hacia dónde me salga de esto, me va a decir hacia qué lado se va a ir, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo resolví este sistema? Me daban los ángulos, obviamente, me daban los ángulos en el ejercicio. Un ángulo aquí alfa, te pónganle un ángulo beta. Obviamente sabemos que va hacia abajo, sabemos cuáles son, ¿no? Bueno, obviamente este tita va a ser el mismo que beta, ¿no? Aquí sería, porque estamos en la fuerza de fricción. ¿Yo cómo resolví este sistema? Así de manera analítica, lo más rápido. Yo lo que hacía era proyectaba aquí, ¿no ve? Lo descomponía en una horizontal. Digámosle que esta fuerza se llama F', digamos. O FR, digamos, si quieren verlo así, FR. Esta sería la FR en X. Esta aquí sería la FR hacia abajo, FR en Y. Esta de aquí, si quieren verlo así, sería como mi F en X. Y esta fuerza hacia arriba, sería como mi F en Y, ¿no ve? Si se dan cuenta, yo he proyectado todo solo en horizontales y verticales. ¿Y por qué yo hice eso? Si yo tengo todas mis fuerzas paralelas y en una misma recta de acción, simplemente hago una suma vectorial, ¿no ve? Sería en este caso Fy menos Fry menos el peso, ¿no ve? Y aquí sería Fy menos Fr y menos, pero menos Fr en X, ¿no? F en X menos Fr en X, ¿no ve? Y de esa forma yo me quedaba aquí una resultante de este lado, una resultante en X y una resultante en Y. Y eso yo le aplicaba a Pitágoras y de ahí encontraba hacia qué lado, digamos, va a terminar yendo mi resultante, ¿no? Que a fin de cuentas era la fuerza o la dirección que me describe hacia dónde va a ir el cuerpo, ¿no? Eso es lo que hacíamos en física 1. Bien, algo parecido hacemos. Y de hecho, si se dan cuenta, cuando tenemos aquí fuerzas paralelas, o sea, menos fuerzas paralelas, pero fuerzas en una misma dirección, fue lo que vimos en la primera clase, ¿no? Los principios de la estática. Simplemente se sumaban. Algo parecido nosotros hacemos. Especialmente cuando quieren sacar momento, van a ver que esto es lo que hacen. ¿Y por qué hacen eso? Ya, ¿no? Porque si yo tuviera que hacer, imagínense, momento de esta fuerza P respecto al punto B, tendría que encontrar esta distancia, ¿no? Y yo les dije, para hallar esa distancia es pues complicado, ¿no? Tendríamos que describir una ecuación lineal que me describa la recta de acción esta. Tendría que derivarla, ¿no es así? Derivarla. Aquí me va a quedar la pendiente nada más. Y de hecho estamos viendo, ¿no? La pendiente, o sea, porque Y aquí sería como una M de X más B, ¿no? ¿Ve? O sea, entraría la fórmula, digamos, de una recta. La derivo, me va a quedar la pendiente. Y justamente estamos viendo lo que nos dice la teoría, ¿no? La derivada es la pendiente. Yo intercambio, o mejor dicho, reemplazo esa derivada Y por la inversa negativa. Luego de aquí yo integro y voy a tener otra recta. Pero ¿cuál recta va a ser la que integre yo aquí? Va a ser toda la familia de rectas que es perpendicular a esa. Y yo tengo que reemplazar ahí en los datos B para encontrar la constante de integración. Y como ven, se hace largo el trabajo. Entonces, ¿qué forma le han dado para facilitar todo eso? ¿De qué manera puedo yo hacer lo mismo, pero mucho más sencillo? Pues yo descompongo esta fuerza en X, hago una P de X y hago una P de Y. Y si se dan cuenta, ya es más fácil, ¿no ven? Porque yo voy a tomar momento. Para X, esta aquí sería su brazo de palanca. Como si quieren verlo así, su D para X, vamos a ponerle aquí un D para X. Y desde de aquí hacia el punto B, esta aquí sería su D, su brazo de palanca para la fuerza en Y, ¿no ven? ¿Y qué es lo que me decía el teorema de Variñón? Que el momento de la resultante, está aquí, respecto a un punto cualquiera, es igual a la suma algebraica del momento de las componentes, ¿no ve? Porque esta fuerza P en Y
Y esta fuerza P en X, si yo la hallo resultante, me va a dar la resultante, ¿no? Esta fuerza P. Y si yo le tomara este momento, pues obviamente tendría que utilizar esta distancia que yo no conozco. ¿No ven? Si se dan cuenta, es mucho más fácil trabajar de esa forma que acabamos de decir. ¿No ven? Descomponer una fuerza y de ahí recién tomarle momento. Mucho más fácil. Se van a facilitar no saben cuánto los cálculos. ¿Listo? Algo parecido nosotros hacemos. En realidad, eso es lo que vamos a hacer para la demostración de esto. ¿Ya? Esta fuerza P la vamos a descomponer. Tengo el argumento, o sea, puedo descomponer, no hay ningún problema. Y tengo la fuerza, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, yo sé que tengo que descomponer esto, perdón, en una fuerza P en X y una fuerza P en Y. Entonces, para eso yo utilizo las funciones trigonométricas de seno y coseno. ¿Así? Les pregunto, ¿saben por qué el en X es coseno y por qué en Y es seno? ¿O quieren que se lo explique también por qué, de dónde sale eso? No sé si ahí, digamos, no tienen problema. O sea, más o menos va así, miren. Yo sé que esta fuerza P la resultante de la hipotenusa, ¿no? Voy a ponerlo así, P en X. P nomás. Este sería P en Y y esta sería P en X. ¿No ven? Yo aquí tengo el argumento o el ángulo A. Yo sé de que el seno, perdón, yo sé de que el seno, en este caso de alfa, o el seno del ángulo, si quieren verlo así más genérico, es igual al cateto opuesto P en Y dividido la hipotenusa. Despejando P en Y, ¿cuánto me sale? Es igual a P por el seno de alfa. Entonces tenemos que P en Y es igual a P por el seno de alfa. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el coseno? Pues obviamente exactamente lo mismo, ¿no? Coseno de alfa es igual a P en X dividido P. Despejo P en X y voy a tener de que P en X es igual a P por el coseno de alfa. Por eso es que aquí P en X es coseno y P en Y es seno. Ojo, no se acostumbren con esto. Si el ángulo está de esta forma, aquí, apoyado en el eje X, ahí sí va a funcionar el que sea coseno y seno. Pero no se confíen. Cuando vean en isostática 2 van a ver que le van a pedir descomponer y a veces el ingeniero para que, como a veces para chuparlos, ¿no? No les va a dar que el ángulo está aquí, sino va a estar aquí. Aquí ya, este aquí sería seno. ¿No? Así, hagan lo mismo que acabamos de hacer, ¿no? Así sería, perdón. Lo mismo que acabamos de hacer, háganlo ustedes para practicar. Este aquí sería seno y este aquí sería coseno. ¿Qué forma rápida de identificarlo? Simplemente el ángulo que está apoyado, ¿no es así? Ese es coseno. Y obviamente el opuesto es seno. Es otra forma rápida. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nosotros la descomposición. Hemos descompuesto la resultante P o la fuerza P en X y en Y. ¿Listo? Si se dan cuenta, aquí igual estamos viendo lo que es fuerzas concurrentes, ¿no? Tengo una fuerza P en X, una fuerza P en Y. Tiene un mismo punto en común, un punto concurrente, ¿no? Un punto de aplicación en común. Yo quiero encontrar la resultante de esto, pues obviamente va a ser esta aquí, ¿no es así? Si yo tengo fuerzas horizontales y verticales, yo directamente hallo la resultante como la hipotenusa, ¿no? En esos casos es más fácil. ¿Listo? Bien. Ahora, un rato voy a ahora explicar esta parte de aquí arriba. Perdón, un rato. Ya. Tenemos nosotros ahora nuestras fuerzas, ¿no? Tenemos un punto de aplicación, tenemos cuáles son las fuerzas componentes serían en este caso, ¿no? Porque de estas dos va a salir la fuerza P. Y si se dan cuenta, podemos verlo de dos maneras. Uno, la fuerza P es la resultante de este sistema de fuerzas concurrentes, o esta fuerza P
descompuesta, me queda este sistema de fuerzas, ¿no ve? Podemos verla de esas dos maneras, ¿no? Justamente eso le he dado como un spoiler de qué es lo que trata la descomposición de fuerzas concurrentes. Ya, pero igual le voy a explicar ahorita. Bien, nosotros tenemos nuestra fuerza P, ¿ya? Producto de esta descomposición. Ahora, ¿qué pasaría si yo tomo otros dos puntos? ¿Ya? Voy a crear un punto B y un punto C. Pero me voy a quedar más que todo con el punto B, porque van a ver que es lo mismo que tomar por el punto C. Si yo quiero tomar un punto B, quiero tomar momentos de ahí, ¿ya? Obviamente antes de eso tengo que describir las coordenadas, ¿no? ¿Sí? Como dijimos, todo punto tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Obviamente este punto A va a ser un X sub A y un Y sub A. Estos puntos que estamos trabajando de manera genérica, ¿no? O si quieren ver así de manera algebraica estamos trabajando. Entonces, este punto A, como tiene una coordenada X sub A y Y sub A, por analogía, si quieren verlo así, todos los demás puntos, si quieren voy a poner un punto D incluso, tendría una coordenada, ese punto D, una coordenada X sub D y Y sub D, ¿no ven? Bien. Ahora, tenemos ya nuestros puntos A, B y C, ¿no? No hay ningún problema. Yo quiero tomar ahora momento de este de aquí, ¿ya? Quiero tomar momento de las componentes y luego quiero tomar momento de P. Voy a comprobar justamente lo que hemos hecho la anterior vez, donde está aquí. Solo que esta vez era de manera gráfica, ¿no ven? Aquí no había problema, porque con el gráfico uno nomás agarra mi regla y me pongo a medir, ¿no ven? No hay ningún problema ahí. Ahora, de manera analítica, querer tomar momento, le dije que se complica bastante, ¿no? Si yo quisiera hallar esta fuerza, su resultante tendría que, bla, 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 hacer una ecuación diferencial, integrar y demás, y encontrar esa distancia D. Pero, ¿por qué no vamos a complicar la vida y mejor vamos a descomponer en X y en Y y me hace más fácil el momento, ¿no? Ahora, aquí les pregunto, así viendo el gráfico, si yo tomo un momento primero de P sub Y, ¿cuál va a ser la distancia o el brazo de palanca? ¿Qué valor va a tener? Así viendo el gráfico, ¿qué valor creen que tendría? ¿Qué distancia? Si quieren, digamos, pueden rayar a mi pantalla, no hay ningún problema, como para indicar. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora te voy a ver, tal vez se cortó el audio. Se escucha, auxiliar, se escucha. Ya, les decía. ¿Cuál va a ser la distancia esta de aquí, el brazo de palanca? Para tomar momento a esta fuerza de aquí. ¿Cuánto creen que va a valer esta distancia? Esto, si se dan cuenta, es casi como, me hace acuerdo de cálculo 1, esto, cuando teníamos que hacer, demostrar unas cositas de la recta. No la coordenada, sino qué valor va a tener esta distancia D. ¿Cuál va a ser su valor? XB menos XA. Correctísimo. Sería XB menos XA. Correctísimo. ¿No es así? Estamos viendo desde el punto A, que es su punto de aplicación de todas estas fuerzas, y al punto que iba a tomar momento, ¿no? Por ende, la distancia esta de aquí para la componente en X va a ser Y sub A menos Y sub B. ¿No es así? Entonces yo lo denoto aquí, ¿no? Voy a tomar momento para la proyección en X y para la proyección en Y respecto al punto B. Dijimos que el momento para la proyección en X, esta de aquí, va a ser igual a P de X, o sea, este sería la intensidad, ¿no es así? Y el brazo de palanca sería Y sub A menos Y sub B. Pero P sub X dijimos que es lo mismo que P por el coseno del argumento, ¿no? Esta de aquí. Si se dan cuenta, aquí ya tengo mis dos variables, ¿no? Las que yo tengo que encontrar, P, la fuerza P, la intensidad, y el argumento, ¿no es así? Tengo dos incógnitas y ya me he creado como mi primera ecuación. Lo mismo voy a hacer acá.
¿no? Voy a usar ahora para el P sub Y. El brazo de palanca, como dice el compañero, sería X sub B menos X sub A. Pero P sub Y es lo mismo que P por el seno de alfa. Si se dan cuenta, aquí ya tengo ya mis dos ecuaciones, ¿no? ¿Así? Bien. Le dije yo que las incógnitas son la intensidad y el argumento, ¿no es así? Para los sistemas de fuerzas concurrentes. Ahora, yo voy a hallar lo que vendría a ser el momento de la resultante. En este caso, mi resultante de este sistema de fuerza es P, ¿no ve? O sea, P es producto de estas dos componentes, ¿no ve? Entonces, voy a aplicar el teorema de Varignó. Me dice que el momento de la resultante P, de respecto al punto B, es igual a la suma de la proyección en X y la proyección en Y. ¿No es así? Bien. Un rato, ya. Bien. Yo de esta ecuación, yo me voy a poner a reemplazar, ¿ya? Todo lo que yo he calculado aquí. O sea, ya me he encontrado un momento, la proyección en X para B y el de la proyección en Y, ¿no es así? Igual en el punto B. Lo reemplazo y me va a quedar aquí que el momento de la resultante respecto al punto B es igual a P por el coseno de alfa por Y sub A menos Y sub B más P por el seno de alfa por X sub A menos X sub B menos X sub A, perdón. En este caso yo voy a despejar el menos 1, ¿no? Se va a dejar Y sub B menos Y sub A. Aquí me va a quedar negativo y lo voy a ordenar de esta manera. ¿Ya? Aquí lo voy a anotar. Lo voy a ordenar de esta manera. ¿Listo? ¿Por qué voy a ordenar de esta manera? Para que me sea más fácil acordarme la ecuación, porque van a ver que es una ecuación larguísima. Voy a dejar que primero se coloque el punto donde yo tomo un momento y luego el punto de concurrencia. ¿Ya? Porque me sea más fácil memorizarlo, porque a veces varios se chipan y le colocan aquí A y luego le pongan B. Y pues no, está mal eso. ¿Listo? Bien, yo ya tengo entonces el momento de P en X y de P en Y. Bueno, ese sería el momento de la resultante, ¿no es así? Ahora, yo sé de que P por el coseno de alfa y P por el seno de alfa justamente representan ¿qué? P en X y P en Y, ¿no ve? Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora indicando el P en Y y el P en X. Pero este P en Y y este P en X son de la resultante. Y como en este caso la resultante es P, entonces, estos son productos de la resultante. ¿Ya? De esta forma, yo obtengo cuál es mi ecuación para cualquier tipo. ¿Ya? Ah, no, perdón, esa no, la de aquí abajo. Esta está hecha para solo dos fuerzas, ¿no ve? Pero obviamente nosotros sabemos de que no van a haber solo dos fuerzas, ¿no ve? Pueden haber n fuerzas. Puedo poner aquí otra componente aquí, otra y otra y otra, ¿no? N fuerzas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo lo puedo dejar de una manera que involucre a todas las fuerzas que van a haber? Para ahí entonces digo de que va a ser la sumatoria. ¿Ya un rato? Perdón. Yo indico entonces que esto va a ser la sumatoria. Esto aquí no, esto aquí es del equilibrio, esto es otro. Esto vea. Bueno, ya ahorita lo voy a indicar. Este de aquí, voy a ponerle aquí mejor, aquí arriba, como un indicador. Este es para hallar reducción de sistema de fuerzas concurrentes. Ahí. Ya, ahí. Ya, ahí está. Voy a darlo con color rojo. Ya. Ese es para reducción de fuerzas concurrentes, ¿ya? De esa manera yo lo dejo de manera, pues, genérica, ¿no? Para incluir todas las fuerzas componentes. ¿Listo?
Este de aquí, en realidad esto es de sistema, es equilibrio de sistemas de fuerzas no concurrentes. Esa fórmula la voy a sacar, no tiene nada que ver ahorita, por ahora no tiene que ver nada. ¿Ya? Cuando ya lleguemos ahí le voy a explicar por qué. Le explicaría de dónde ya sale eso. Ya, ahí. ¿Listo? Esa es la fórmula que utiliza el ingeniero. Bueno, esa es la fórmula que se utiliza para resolver todos estos ejercicios. Los ejercicios de sistema de fuerzas concurrentes para encontrar la resultante. Esa es la fórmula. Ahora, Y en esa fórmula, dentro del sumatorio donde dice XB menos XA, digamos, no se puede sacar afuera de la sumatoria porque es constante, para no estar repitiendo cada rato el proceso de estar restando esos dos puntos. correcto, Todo correcto. mejor. En este caso, como es sistema de fuerzas concurrentes, ahí sí se puede sacar esto. Correctísimo. Yo aquí puedo ponerlo así. ¿No ven? Porque es con una constante, correcto. Bien. Como es sistema de fuerzas concurrentes, aquí sí podemos hacer esto. Cuando veamos no concurrente, van a ver que no se puede y se hace más largo. Sí, bien. Perdón, voy a borrar esto. Ya. Bienísimo. Ese para sistema de fuerza concurrente. Ojo, reducción. ¿Qué pasaría si todo esto lo volvemos negativo? Ese ya es equilibrio. Y les explicaría cuando lleguemos a esa época por qué es equilibrio. ¿Listo? Pero por el momento quedémonos con reducción del sistema de fuerzas concurrentes. Este gráfico en realidad no corresponde a esto de no concurrente. Ahí. ¿Listo? Esto voy a anotarlo así mejor. Todos estos cálculos aquí abajo. Bien. Belleza. Ahora yo voy a aprovechar para explicar algo más. Esa forma en la que digamos, se explica de dónde salen esas fórmulas, las tres que vamos a usar. Hasta eso les pregunto. Uy, se ha movido esto. Entonces yo les pregunto. Como tenemos dos incógnitas, ¿no? Tenemos el argumento y la intensidad que hay allá. ¿Cuántas ecuaciones bastarían para encontrar esas dos incógnitas? Ojo, eso es de álgebra, ¿no? Álgebra 2 o álgebra lineal. Correcto. Y que esas dos ecuaciones no sean linealmente dependientes, ¿no? También. Pero van a ver que en estos casos sí se logran dar. En los sistemas de fuerzas no concurrentes hay tres casos donde puede haber eso, la dependencia lineal. Por el momento aquí en fuerza concurrente no hay casos que ocurra eso. No hay problema ahí. Cuando veamos ahí, les voy a explicar cuáles son esos tres casos que no tienen que hacer. Bien. Bueno, esto que aquí le voy a hacer ahorita ya fue lo que ahorita, bueno, fue lo que les dije a medida que estábamos haciendo esto, ¿no? Hace un rato les di el ejemplo de que qué pasaría si yo tengo mi fuerza, ¿no es así? Tengo esta de aquí, esta de aquí, esta de acá, y ¿no? ¿No es así? Tengo este ángulo, sería este es su argumento, vamos a ponerle este argumento 1, este vamos a llamarle el argumento 2, y hasta acá el argumento 3. Ya que esta sería mi fuerza P sub 1, mi fuerza P sub 2, y esta de aquí mi fuerza P sub 3, ¿no ven? La forma en la que se hacía antes, bueno, en los semestres de abajo, lo que hacían era descomponer, ¿no ven? Aquí yo descomponía una P, digamos aquí una P1 en X, ¿no ven? Decíamos, era P1 por el coseno del ángulo, y aquí sería este pedacito acá, yo creo que no se ve bien, ¿no? Me dicen si algo no se ve bien ya porque yo lo remarqué. Este aquí sería como mi P sub 1 de lleno, ¿eh? Y teníamos que proyectar todas las fuerzas en X y en lleno, ¿ve? Y luego, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos una sumatoria, ¿no ve? De todas las fuerzas. O sea, yo proyectaba esta de aquí y esta de acá, ¿no ve? La sumaba todas las fuerzas en X y de ahí yo tenía una resultante en X, ¿no ve? Esa resultante en X
yo la voy a utilizar después de haber obtenido también esta de aquí, que sería mi resultante en Y, ¿no? ¿Ve? O sea, tenía que hallar una resultante, tenía que proyectar todas las fuerzas en X, sumar esas fuerzas proyectadas, luego proyectaba todas en Y, sumaba todas las fuerzas proyectadas en Y, ¿no ve? Y me quedaba una resultante en X y una resultante en Y. Y a continuación, ¿cómo hacíamos para encontrar la resultante? Directamente aplicábamos Pitágoras. ¿Por qué? Porque si yo tengo toda mi fuerza resultante en X así y toda mi fuerza resultante en Y así, así, esto sería mi R, Y, mi R en X. Es como si yo aquí trasladara una, perdón, es como si yo aquí trasladara una paralela a RY, ¿no? Está también yendo hacia arriba. Y de ello simplemente encontraba mi resultante. Esta de aquí. ¿No ve? Mi resultante R. Porque como esto es un triángulo rectángulo, perfectamente podíamos hacerlo, ¿no ve? Por Pitágoras. ¿Y cómo encontramos este ángulo de aquí? Ya que al menos este tema yo igual a ver, la última vez que lo vi en materia de física fue en física 3, cuando nos daban la fuerza, digamos, cuando veíamos, esto no me acuerdo bien de intensidad, pero cuando vean ustedes el tema del campo magnético, como la mayoría quizá en el tercer semestre lo van a ver, así que no se preocupen. Pero cuando queríamos hallar la resultante de eso, y nos pedía a veces el ingeniero con el que la llevé, nos pedía hacia dónde estaba yendo toda la resultante, digamos, la intensidad de... Ahí van a disculpar, no me acuerdo qué era qué propiedad estábamos calculando. Pero nos pedía hacia dónde estaba yendo, o sea, nos pedía el ángulo. ¿Y cómo podíamos hallar este ángulo? Si yo tengo RY y RX son datos, pues entonces yo puedo encontrarlos por tangente, ¿no ves? La tangente de alfa en este caso es igual a RY, que es dato, dividido RX, que también es dato. Entonces, el ángulo alfa, o mejor dicho, el argumento para este caso va a ser igual al arco tangente de RY sobre RX. De esa forma yo obtenía el ángulo y obtenía la resultante, ya lo borré por Pitágoras, ¿no ven? Sería, por Pitágoras, obtener la resultante sería R es igual a la raíz de RY, bueno, RX al cuadrado más RY al cuadrado. No sé si me logran entender esto, pero le voy a dibujar una tablita y si quieren tomen el screen a esto que voy a dibujar ahorita. Está entendido. Si yo tengo de dato la fuerza resultante y tengo de dato el argumento y quiero encontrar la componente Rx y la componente R en Y, ¿cómo las encuentro? Las encuentro R en X como R por el coseno del argumento. R en Y lo encuentro como R por el seno del argumento. Y si yo quiero encontrar ahora, esa es la primera. Si yo quiero encontrar R, a mejor dicho, si yo tengo de dato Rx y tengo de dato Ry, y quiero encontrar la resultante y el argumento, hacía con la siguiente fórmula, ¿no? R lo encontraba como por Pitágoras, ¿no? Como la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y el argumento lo encontraba como... En realidad esta fórmula ahorita que van a ver del argumento, no, yo no me fío en esa fórmula. Le voy a decir más adelante por qué no se fíen. No se fíen nunca en esa fórmula. Ry dividido Rx. ¿No ve? ¿Me entienden con eso, no? Yo teniendo uno de los dos datos puedo hallar los otros y viceversa, teniendo los otros dos datos puedo hallar los que necesita. ¿No es así? Entonces, si se dan cuenta aquí, ¿cuáles serían mis incógnitas aquí? Serían Ry y Rx, ¿no ven? Porque si yo tengo Ry y tengo Rx, ¿ya?
yo puedo hallar la resultante y puedo hallar el argumento. Y viceversa, ¿no? Si yo quisiera encontrar Rx y Ry, aunque en realidad no lo vamos a usar mucho de esa forma, tendría que utilizar R por el coseno del argumento y R por el seno del argumento respectivamente. ¿No es así? Entonces, hacíamos, si quieren tomar una captura, digamos, a eso, como para que se acuerden, digamos, para qué necesito lo y para qué lo voy a usar. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a quedar mis ecuaciones? ¿Qué es lo que yo voy a encontrar en realidad? No voy a buscar ya en mis ecuaciones R y argumento, ¿no es así? Yo lo que voy a querer encontrar es Rx o, hemos dicho IRY, no O, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo decir I y O. Eso es de álgebra 1. Yo necesito encontrar Rx o Ry. Podemos encontrar Rx o Ry aquí, en esta ecuación de momentos, ¿no? Ry y Rx. Ese es para hecho, si se dan cuenta, esta ecuación es para el punto B. Si yo quisiera hacer para el punto C, ¿qué es lo que va a cambiar? Nada más aquí, ¿no? ¿Ve? Aquí va a ser, en vez de B, va a ser esto C. Voy a cambiar esto un rato. Aquí. Y si yo quiero encontrar aquí, bueno, aquí sería en Y, sería para C, ¿no? ¿Ve? Nada más, todo lo demás es lo mismo. Y se dan cuenta que yo ya tengo dos ecuaciones totalmente distintas, aunque parecen, pero el punto ese donde yo tomo un momento cambia, pero hartísimo. Entonces, yo tengo mis dos ecuaciones. ¿Listo? Tengo yo dos ecuaciones. Les pregunta, si yo tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones, ¿no? Entonces, yo resolviendo estas ecuaciones, voy a obtener, aquí me va a quedar un número, ¿no? Un número, aquí me va a quedar un número, y aquí esto me va a quedar todo un número. Aquí abajo y aquí un número. Y es como si yo tuviera mi matriz aquí de datitos, ¿no? Entonces serían mis datos en X, mis datos en y aquí los números, ¿no es así? La parte numérica. Aquí si yo quiero escalono, aquí ustedes aplican el método que ustedes quieran para resolver. Esto en realidad es un sistema de ecuaciones. Yo les aconsejo que practiquen matrices porque se las utiliza o sirven bastante más adelante. Acostúmbrense a las matrices. ¿Ya? Pero si quieren despejar, igualar, directamente decir yo esto lo aumento tanto para que se me anulen estos dos, despejo Rx, de ahí reemplazan RY. Depende de ustedes. ¿Ya? Pero como Una yo como... pregunta. ¿Sí? En el momento, digamos, o sea, para no estar cada rato poniendo las coordenadas así, XB menos XA, y al otro lado también, no se puede hacer, por ejemplo, como un cálculo 3 que se iguala las componentes. Así, por ejemplo, R y S se iguala con la sumatoria de P sub I hasta seno de alfa sub I. No se puede hacer eso. Igualar las componentes para que no quede tan largo. Porque al final da lo No. mismo. Sí, yo al comienzo igual cuando lo vi la ecuación dije que no tiene sentido, o sea, sí es lo mismo, ¿no? RY es lo mismo que esto. Es como si esto se estuviera anulando con todo esto, ¿no? Y yo decía, ¿por qué hacemos esto? ¿Dónde está la cosa? Cuando yo haga esto, obviamente aquí voy a tener una ecuación de momento, ¿no? ¿Ve? Y aquí igual otra ecuación de momento. En realidad es como si aquí sacáramos un momento, ¿no? Un bastante. Y ese momento es el mismo que este. ¿Bien? Y de eso, uno, bueno, a ver, ¿cómo decirlo? En esta parte aquí, en los sistemas que hacemos ahorita de concurrentes, no se dan cuenta, es como si, por ejemplo, mira, si yo quiero encontrar RY, justamente lo que les voy a explicar ahorita, ¿ya? Si yo quiero encontrar RY, es como directamente yo esto simplifico con esto, porque a fin de cuentas todo esto es lo mismo que esto, ¿no? Y esto aquí se simplifica con esto, entonces, ¿qué me está quedando? Que RY es igual a la sumatoria de P sub I por el seno de alfa sub I, ¿no ve? Y por ende, Rx es igual a sumatoria de P sub I por el coseno de alfa sub I, ¿no ve? Ahorita en el sistema de fuerza concurrente no va a haber mucho cambio. Cuando llegue no concurrente, ahí ya no voy a poder hacer eso que decir, ¿no? De poder simplificarlo, hacerlo más fácil, ya no se puede. Ahorita, digamos, es bastante sencillito. Y de hecho, justamente le voy a explicar de dónde, digamos, sale ahorita lo que le quiero explicar y de dónde salen los tres métodos que seguramente ya el ingeniero le habrá explicado, ¿no?
un método, dos ecuaciones de predicción, una ecuación de momento y una de predicción, y dos ecuaciones de momento. Esto que acabamos de hacer aquí es el tercer método, dos ecuaciones de momento. Ahora le voy a explicar de dónde viene la primera ecuación, ¿ya? Pero por el momento le digo compañero de que, ¿por qué no hacemos eso? En realidad aquí en sistema de fuerzas concurrentes no va a afectar mucho, la verdad. Pero cuando ya llevemos sistema de fuerzas no concurrentes, ahí ya va a ver que es más complicado hacerlo y no se puede hacer eso de simplificarlo así, ahí ya no se puede hacer eso. ¿Por qué estamos haciendo de esta manera? Es más que todo para relacionarlo con el método de no concurrente. Ya no, ¿por qué tiene una relación los dos? Y justamente esa relación es la que yo aplico para utilizar el programita. ¿Ya? Pero por el momento, solo le puedo decir de que puede simplificar y facilitar la ecuación, puede, pero bueno, aquí en concurrentes no va a afectar nada, en no concurrentes ahí sí. ¿Ya? Pero yo te aconsejo que hagas de esa manera, porque aunque no lo creas, uno haciendo esto practica momentos. No sé si ya alguien se habrá dado cuenta con lo que ha explicado el ingeniero o así practicando con esta ecuación. Esta ecuación que acabamos de decir, esta de aquí, esta es de dos puntos, ¿no? En realidad esta es la que yo quiero denotar. Esta que es la que me interesa más ahorita. Ponerla así mayor, así. Si se dan cuenta, esto de aquí, si yo puedo ponerle aquí cualquier punto, no puedo tomar un momento en punto D, en punto E, punto F, obviamente tengo que cambiarle en X sub B y Y sub B. Si se dan cuenta, aquí acabo de tener una ecuación genérica para cualquier tipo de momento. ¿No así? Cualquier tipo de momento que se me ocurra, yo puedo utilizar esta ecuación. ¿No ve? Y como le digo, una ecuación genérica de momento, porque en esto está encerrando en los sentidos horario y antihorario. ¿No ve cuál es el problema de querer yo tomar momento, o sea, usando Variñón, momento de la resultante, respecto al punto O, igual, digamos, al momento de P sub 1, respecto al punto O, más el momento de la resultante, respecto al punto O? Si se dan cuenta, ¿qué problema tiene Variñón? Variñón no me dice el sentido, ¿no ve? El sentido yo lo tengo que poner. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la resultante, digamos, de este punto, yo sé que esta es la resultante, pero no sé cuánto vale. Y yo sé que esa resultante nace a partir de peso 1 y nace a partir de peso 2. ¿No ve? Entonces yo tomo un momento hago un momento usando el teorema de Variñón. Hago aquí. No, ya sé mejor dónde le voy a colocar. Aquí mejor, para que vean algo. Aquí mejor ya. ¿Por qué? Esta sería mi distancia 1, ¿no ve? Para el peso 1. Este de aquí es un momento. Les pregunto, ¿es un momento horario o antihorario? Esta fuerza está viniendo así. Es como si yo lo hago trasladar aquí. ¿Es un momento horario o antihorario? Antihorario. Correcto, antihorario. Antihorario, entonces el momento de P sub 1 va a ser negativo, ¿no ve? El momento de P sub 2 es horario o antihorario, miren. Parece que antihorario. Antihorario, ¿no ve? También es negativo. Esta resultante también es antihoraria, ¿no ve? Negativo. Ahora, ¿qué pasaría si yo el momento lo hubiera tomado aquí, imagínense? Aquí hubiera tomado. ¿Qué iba a pasar? Este de aquí me va a ser el momento. Ahora, perdón, voy a dibujarlo con otro color. Este de aquí va a ser el momento. El brazo de palanca para P sub 1, ¿no ve? Este momento es horario o antihorario. Horario. No, antihorario. Antihorario, ¿no ve? Ya. Este entonces, como es antihorario, va a ser negativo. Pero ahora, ¿qué pasó? Miren, solo le he movido un poco el punto y ahora la fuerza P sub 2 es horaria, ¿no ve? Entonces, P sub 2 es positivo. Y la resultante es horario o antihorario. Antihorario también, ¿no ve? Correctísimo, compañero. El problema dónde está con Variñón, que no me da el signo, no me da el sentido. Ahí donde está su principal problema. Cuando yo utilizo esta ecuación genérica, me está encerrando implícitamente también el signo. Por eso es que yo puedo utilizar esta fórmula sin miedo a decir que, ucha, me puedo haber equivocado en un signo. No va a pasar eso. Porque al decir este X sub B con este negativo y este Y sub B,
Estamos haciendo de manera genérica para cualquier punto. Intenten probarlo, miren, hacer lo mismo que hemos hecho. Yo puedo probar el punto B aquí, en el punto C por acá, en cualquier, digamos, punto. El sentido va a ser correcto, porque ya hemos hecho como una fórmula para encerrar todas esas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo tengo, a ver aquí, vamos a hacer un ejemplo así, miren. Yo tengo una fuerza, voy a llamarla P en Y y esta fuerza P en X. Si yo tomo un momento aquí, vamos a poner un O sub 1. P sub X y P sub Y me van a dar, P sub X me va a dar un momento horario, ¿no ve? Vamos a ponerle X, me va a dar positivo, porque es horario. Y P sub Y me va a dar negativo, ¿no ve? Todo momento aquí, en el punto O2. P sub X o X me va a dar positivo, ¿no ve? Momento horario. Y P sub Y me va a dar también positivo. ¿No ven? Si se dan cuenta, aquí me va a dar así si yo le doy el brazo de palanca. Me va a quedar también horario positivo. Si yo tomo un punto aquí, un O3, P sub X y P sub Y, X me va a dar negativo, ¿no ven? Y Y me va a dar positivo. Y si yo tomo un punto acá, Y me va a dar, sería negativo, y X me va a dar también negativo, ¿no ven? También antihorario. Si se dan cuenta, encierra todas las posibilidades que pueden haber para tomar momento, ¿no ve? Tanto positivos como negativos. A ver, hagan ustedes pues también la prueba en su casa, así con calma. Pruébense a cualquier punto y van a ver que no van a tener problema. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Hago un momento usando esta fórmula bien genérica, puede que sea más largo, ¿sí? Y luego lo hago utilizando Variñón. Y en el Variñón ustedes le van a colocar el signo, ¿no? Usted tiene que asegurarse de eso. Y le va a dar exactamente el mismo momento. Eso ténganlo por seguro. ¿Listo? Eso es lo realmente bonito de esta ecuación, que es más larga, pero no me da el problema de pucha, yo equivocarme en los momentos. Le voy a dar un consejo: practiquen. Si tienen dificultad con los momentos, practiquen, porque tuve, digamos, una mala experiencia cuando controlé un examen de isostática allá el año pasado, y yo de verdad me sentí mal porque una compañera no sabía sacar momento horario o antihorario, no sabía. Y yo dije, no, che, a estas alturas del partido no sabe sacar horario antihorario. Y me daba la verdad, me daba la verdad pena, ¿no? Yo me sentía mal, dije, pucha, entonces, no sé, digamos, no hice yo bien, digamos, mi trabajo como auxiliar y enseñarle bien eso, ¿no? Y no sé si hice la decisión correcta, le ayudé en el examen, le decía, este es antihorario, y pues pasó. Y la verdad no sé cómo le fue en las demás materias, pero yo espero realmente de corazón que haya practicado eso. Porque los momentos lo van a ver hasta el final de la carrera, eso le digo desde ya. Así que desde ya pónganse a practicar eso y no la piensen así diciendo, es horario, es antihorario. Directamente ustedes a ojo tienen que mirar y decir, ah, esta fuerza de aquí es horaria, esta aquí es horaria, esta fuerza P también es horaria. Así a ojo tienen que hacer. ¿No? Pucha, nos hemos desbordado el tiempo. Ya un rato quiero consultar algo. Yo tenía pues ahorita. No sé, no creo que me dé el tiempo, porque aún me falta terminar de explicar. Ya está bien, Domingo, mañana. domingo ya, a ver. ¿Pueden hoy en la noche? Tipo 8 o 9, porque igual me faltaba explicarles el programita de Excel, porque en el programita de Excel, ahí digamos, estamos explicando prácticamente qué es lo que hace el programa de Excel, ¿ya? ¿Pueden hoy en la noche? No sé si me dicen la mayoría. ¿Ya? Alguien que no pueda en la noche, tipo, yo quería explicarles, a ver, tipo 8:30 hasta las 9:30 más o menos. Y eso me faltaba explicarle el programita, que ese es bien corto, porque si le entienden a esto, el programita ya es solo. Ustedes nomás meten los datos y el programita es el que se le hace los cálculos, pero estoy explicando qué es lo que hace el programa. Y ya descomposición, en realidad no es complicado descomposición, simplemente es esto, miren, así a grosso modo se lo explico. Ah, pues seguramente igual el ingeniero les dio tarea, ¿no? A encontrar. Así que igual tengo que explicárselos a detalle. Ya.
Ya, entonces en la noche vamos a continuarla, pero ahorita les voy a explicar y terminar de dónde vienen las otras ecuaciones, lo que falta. Pero eso de las ecuaciones ya está hecho prácticamente. Miren, esta fuerza P sub X, ¿ya? Escucha, estamos ahorita trabajando con una fuerza P, dijimos, ¿no ve? Esa fuerza P en realidad me está representando la resultante. Entonces yo voy a corregir acá, esto va a ser la resultante. Esta de aquí sería la resultante en X. Esta de aquí sería la resultante acá. Esta de aquí sería la resultante. Y aquí también no tengo que corregir un dato de esto de acá. Esa fuerza P con la que yo les estaba explicando en realidad hace referencia o hace alusión a la resultante. ¿Ya? Una resultante genérica. Esto borramos. Uy, aquí está todo en P. Ya, a ver, voy a corregir esto rápido. Ya, voy a colocarlo así. Ya, está aquí en P. Esto sería una RX. RX. Y esta aquí sería una RY. ¿No? Aquí es R. Aquí es R, ya. Aquí es R. Aquí es R. Aquí es R. Aquí es R, ya. Aquí R en X. R en Y. Aquí es P por el seno de alfa. Este es R. Ya, RY está bien. Aquí sí está bien. No, aquí, P, aquí sí está bien. Entonces sería, perdón, R por el seno está bien. R en X, R en Y. Bien, sí, sí. Ya. Ahora, esta fuerza R en X, ¿no es así? Se refiere a todas las proyecciones, o mejor dicho, a la proyección de la resultante justamente en el eje X. Pero ahorita yo, bueno, hace un rato igual les expliqué qué es lo que hacíamos en física 1, ¿no ve? Si yo tuviera, por ejemplo, de estas dos fuerzas, imagínense. Imagínense, yo tengo mi eje X y Y, si yo tengo esta fuerza de aquí, mi fuerza P sub 1, una fuerza P sub 2 y una fuerza P sub 3, ¿qué es lo que hacíamos nosotros en física 1? Descomponíamos y proyectábamos aquí, esta en X, esta digamos es 1, esta fuerza es la 2 y esta fuerza es la 3, digamos. P sub 1, P sub 2, P sub 3 en realidad, para no ser muy largo. Esta aquí sería mi P sub 1 para X, ¿no ve? Esta de aquí sería hacia allá, mi P sub 2 para X, y también aquí un poquito, sería P sub 3 para X, ¿no ve? Yo encontré la resultante, la proyección en X de la resultante, yo simplemente sumaba, ¿no es así? Por el primer principio de la estática. Si todas estas fuerzas estaban contenidas en una misma recta de acción, es como si hiciera una suma algebraica, ¿no ve? Esa resultante que me iba a salir de aquí, esa de ahí era la resultante, su proyección en X. Lo mismo hacemos aquí, miren. En realidad, P sub X, bueno, sería, perdón, R sub X, la resultante. Ponerla en rojo. R sub X, aquí ya no, porque no tiene momento. Esto aquí. No es momento acá, pues no tiene brazo de palanca. Ya. Sería la proyección en X, perdón, sería la sumatoria de la proyección, perdón, aquí tengo que ponerle este signo de sumatoria. La resultante en X sería la sumatoria de las proyecciones en X de todas las fuerzas, ¿no ves? Sería P sub I en X, ¿no ves? La sumatoria de las n fuerzas que van a haber, porque aquí pueden haber n fuerzas, ¿no? Dijimos. Un sistema de fuerza concurrente puede tener una fuerza así, 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 como se me dé la gana, hartísimas. ¿No? Entonces, si yo todas esas fuerzas, las n que tengo, yo las proyecto y las sumo, voy a obtener la resultante en X, ¿no? ¿Sí? Pero yo también sé de que esa fuerza
P, P sub I en X, es también el coseno de su respectivo argumento. ¿No es así? ¿Por qué le estoy poniendo alfa sub I, no directamente alfa? ¿Ya? Esta en realidad no es un alfa para toditos, ¿no? Porque si se dan cuenta, esta fuerza R en X y esta fuerza R en Y, no tienen el mismo argumento, ¿no ve? Si se dan cuenta, este de aquí, este argumento en R, tiene un ángulo que oscila entre, pongámosle 45 grados, ¿no? O sea, está entre 0 y 90 grados. 0 no es, porque 0, este de aquí es su argumento. De este su argumento es 0, ¿no ven? Y de este su argumento es 90 grados. Como pueden ver, ninguna tiene un mismo argumento, ¿no? Igual cuando yo coloque toda la fuerza que se me dé la gana, este también va a tener su respectivo argumento. Si esta es una fuerza P sub 1, entonces va a ser el alfa sub 1. Por eso es que el alfa no es, digamos, para toditos. El alfa le corresponde a cada una de las fuerzas que hay. Y por ende, exactamente lo mismo ocurre para las Y. Entonces, la resultante en Y es igual a las P sub I proyectadas en el eje Y, proyectadas en el eje Y, multiplicado, o mejor dicho, y eso es exactamente igual a esa misma fuerza, pero multiplicado por el seno de su respectivo argumento. ¿Listo? Ahí yo tengo, miren, ahí ya estoy teniendo, si se dan cuenta, ahí veo yo 3 ecuaciones, ¿no? En realidad hay varias, porque estas son 2 ecuaciones de proyección, ¿no ven? Y aquí vimos una fórmula genérica para encontrar momento en cualquier punto. Entonces, de aquí incluso yo puedo generarme 3, 4, 5, 6 ecuaciones, infinitas ecuaciones de esto, ¿no ven? Yo simplemente aquí cambio, digamos, en el punto F que quiero tomar, le cambio entonces aquí, y va a ser en el punto F, ¿no ven? Ahora, nosotros tenemos para terminar ya, nosotros tenemos 2 incógnitas, ¿no ven? La fuerza P y el argumento, el ángulo alfa. Pero nosotros, para no complicarnos, los hemos transformado esos dos en R en X y R en Y, para que se me sea más fácil hallar, ¿no ve? Y ya porque de Rx a Ry simplemente tengo que usar arco tangente para encontrar alfa y Pitágoras para encontrar R, ¿no ve? Bien. Entonces, como nosotros tenemos 2 incógnitas, tenemos que usar 2 ecuaciones. Podemos usar 2 de acá, estas 2 directamente, que es la que todo el mundo, o a lo mejor no diré todos, pero al menos la mayoría lo usa, porque es la más fácil, es la más corta. Ya, ese es el primer método, 2 ecuaciones de proyección. El tercer método es usar 2 ecuaciones de momento. En este caso yo estoy tomando, aquí se dan cuenta, desarrollo estas ecuaciones, me van a quedar bien largas cada una. Desarrollo estas 2 ecuaciones y voy a tener una ecuación de momento y otra ecuación de momento. Tengo 2 ecuaciones de momento. 2 ecuaciones, 2 incógnitas, ahí encuentro mi solución. O la mixta, ¿no? Que es el segundo método, que es usar una ecuación de proyección y usar una ecuación de momento. Bien puedo usar el Rx o puedo usar R en Y y luego puedo utilizar R, el momento, ¿no? De ahí es donde nacen los 3 métodos. 2 ecuaciones de proyección, una ecuación de proyección en el momento o 2 ecuaciones de momento. Bien, eso sería. ¿Y de dónde sale esa fórmula? Pues de aquí, de este gráfico. ¿Listo? Esa es la lógica para que utilice el programita que le voy a explicar en la noche. Si quieren, se los voy a ir mandando el programa para que ustedes igual lo vayan así dañineando. Y yo en la noche les explico. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar. No, toma. Me di cuenta que el archivo que les envié en la anterior clase no era el de reducción, era de equilibrio. Ese no es ese. Ese no le hagan caso a ese. Este de aquí es. No, el que yo les envié pues fue el otro, van a disculpar. Recién me di cuenta esa misma noche. A ver, ahorita se los paso. Dice sistema de fuerza no concurrente, no se preocupen. Para ello simplemente, creo que lo he modificado, ¿no? A ver. No, aquí, este es no concurrente. Para que sea concurrente, todos pónganle los mismos puntos a todito. Este va a ser
qué sé yo, punto 1, 1, 1, 1, 1, el mismo. Ahí ya recién, el ejercicio es para fuerzas concurrentes, ¿ya? Esa corrección le hace. Y ya de ahí, miren, ahí ustedes se están dando cuenta, estas las que están en azul son las proyecciones o las ecuaciones de proyección. Y esto que está acá son las de momento. Y como les digo, las de momento, esas son largas, ¿ya? Y ya de ahí ustedes van a tener sus ecuaciones, ¿no? Y yo aquí defino qué método voy a usar, ¿no? Como les digo, hay usando todas de momento, de proyección, o puedo usar mixto, intercalado, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta ahí, ¿ya? Ya les envié ahorita, ¿no? Sí, ya les envié el programa. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Respecto a su tarea, ¿no? Como les digo, yo en la noche igual, tipo 8:30, me van a disculpar ya, porque igual, para no pasarme el horario, me dicen hasta las 2:30. En la noche le voy a explicar el programa, cómo usarlo, y también en la noche le voy a explicar el de descomposición de fuerzas, que es exactamente lo mismo que estamos viendo acá. Es exactamente lo mismo, no va a cambiar nada, ¿ya? Y también le voy a dar las pautas para hacerla su tarea, ¿no? Porque tienen una tareita, me di cuenta ahí, ¿ya? Así que en base a eso igual le voy a explicar. No sé si Eran tienen dos algún... tareas, creo. ¿Cómo? Dos tareas, un dos práctico. Ya, entonces vamos a dar las pautas para intentar no explicar cómo se hace. ¿Listo? Bueno, si nadie tiene ninguna duda, entonces lo dejamos aquí hasta esta clase. Van a disculparme. Me volví a comer una media hora. Van a disculpar. Ya, entonces nos veríamos tipo 8:30, ¿no? A este mismo enlace que les envié al grupo, ese mismo vamos a usar ya, porque en teoría seguimos con la clase 4, ¿no?